Bueno, vamos a comenzar. Déjame hacerlo aquí. A ver si no nos da calor. Sí, ¿no? Como caminando. Sí, yo igual. Sí, de... Pero como está abierto, pues luego se escucha. Ah, bueno. Así mejor, para que no oigamos ni nos oigamos. Bueno, eso sí. Bueno, la vez pasada nos quedamos en que me decían, me contaba sobre su infancia, los hechos de lo que le pasaron, la muerte de su mamá, bueno, su De mi mamá abuela. su mamá abuela. Nos quedamos en la etapa de la adolescencia. Bueno, no, más de la adolescencia, nos quedamos a los 18, cuando se quería ir a vivir con sus papás. Ajá. Y que ya no se pudo porque pues se regresaron y todo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. La vez pasada pues ya no nos pudimos ver por lo de las fechas, ¿no? Sí, el 1 de noviembre. Y De luego noviembre. podían aquí justo en jueves, pero yo estaba apoyando a una familiar en la venta de veladoras en Ocotepec. Estábamos así de trabajo. Sí, pues lo bueno, ¿no? Sí. No se preocupe, entonces continuamos. Por cierto, de una vez le digo, por si se me olvida ratito. La semana que entra no voy a poder venir. Ok. Porque me voy a Acapulco. Ok. Entonces voy a ayudar a una pariente a acomodarse en su casa y pues, Entonces nos veríamos dentro de 15 días. Sí. Ok, está bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Sale? A ver, entonces prosiga o le hago preguntas, usted me quiere contar, ¿cómo ve? Pues, ¿en qué me quedé? Pues se quedó. Que regresaron, sí. Que regresaron mis papás. Cuando mi papá vino a dejar a mis hermanos chiquitos, los 3 más chiquitos, él habló muy mal de mi mamá. Él dijo que ella se quería olvidar de ella, que quería vivir solo y tranquilo. Y en aquel momento mi abuelo, el que me crió, estaba vendiendo unos terrenos. Él le dio un terreno, se lo dio un poco más barato, y te hicieron trato. Como al mes y medio, regresa con la mamá. Y así como que, ¿cómo? Pero si ella era mala del cuento, ella no se supone que no iba a estar aquí. Yo la recibí muy mal y ella me dijo, después vas a entender. Obviamente después entendí. Mi papá y mi mamá siempre llevaron una relación muy tormentosa, muy tormentosa. No sé qué tipo de personas eran porque no los traté, pero sí dejaron muy marcados a todos mis hermanos. Están medio locos toditos. Y la única medio tranquila soy yo. Y esta sensación de haberme quedado sola toda la infancia, toda la adolescencia sobre todo, es lo que ayer estaba platicando con mi esposo, que yo me sentía muy sola, muy sola. Yo creo por eso me casé chica, me casé a los 19. ¿Cuándo le invadió más esta percepción de soledad? Yo creo cuando se murió mi abuela. Okay. Porque yo tenía 11 años, pero como le decía la vez pasada, éramos ella y yo, y cuando ella se muere, pues sí estaba viviendo en casa mi abuelo, mi papá. Es que toda la vida les dije papá. Ahora le digo abuelo para que entiendan a quién le platico. Pero toda la vida para mí él era convive con sus papás. Mis papás biológicos ya murieron. Y sí, conviví muy bien. Ok. Pero en aquel entonces, te digo que esa falta de mi mamá, de mi abuela, me orilló como a... Quizás pudo ser, ¿cómo decirlo? Desatención. Mi abuelo papá trabajaba. Mi tía la chica, con la que conviví toda la vida, estaba casada. Tenía su casa, aunque después se fue a vivir ahí con nosotros. Y su hermana mayor, la que le seguía pues en edad, vivía en la casa. Entonces éramos mi papá abuelo y mi tía Norma.
pero ellos dos trabajaban, entonces yo me la pasaba sola todo el día. Mi tía Marta iba a guisar y se iba a su casa. Iba a guisar, comíamos y se iba a su casa. Y después se cambió, pero ella traía ahí sus pleitos con su marido y pues no se hacía mucho cargo de mí. Sí me compraban zapatos, me estaban a la escuela. Inclusive cuando salí yo de la primaria era costumbre de todo el mundo que se iban a hacer colas a la secundaria 1. Yo vivía cerca de la 1 para agarrar ficha. Pero como mi mamá estaba prácticamente recién muerta, murió en noviembre y en el siguiente verano pues me tocaba entrar a la secundaria. No, nadie quiso ir a formarse y me inscribieron en una secundaria particular. Y de ahí empezó, o sea, nadie se preguntaba si yo comía, si no comía, si hacía tareas, si no hacía tareas. Empecé como que a andar sola y eso me pesó mucho. En aquel entonces, ahorita ya puedo convivir con mi soledad. De hecho me hice muy solitaria. Por lo mismo. Entonces ya toda esa etapa pues fue mucho sentimiento de soledad, veía mucho la tele, dibujaba, me entretenía yo sola en cosas, pero no había nada de que no hagas esto, no hagas lo otro, no había quien me enseñara. Entonces mis hermanos pues se vinieron y se fueron a vivir al terreno que les vendió mi papá. Mis hermanas, las que me siguen, al principio se portaron, sobre todo la que me sigue, Virginia, muy envidiosa conmigo, porque para esto, déjame ver, yo tenía pensado irme a vivir con mis papás a Veracruz, para convivir con ellos, con mis hermanos, sentir que era parte de algo. Y estaba yo en la prepa, pero como se vinieron, entonces ya no me pude ir. Entonces, pero sí me salí de la casa. En ese momento, mi abuelo vendió la casa donde viví toda mi infancia. Como mi abuela se había muerto ya hacía 4 o 5 años, más o menos, entonces él decidió vender la casa y darle su parte a mis tíos. A mí no me tocó nada, pero pues en ese momento yo ni lo pensaba, no lo veía como que me hubiera tocado algo, y lo más seguro es que si me hubieran dado algo lo hubiera yo malgastado, ¿no? Entonces, Era muy chica, ¿no? Más o menos, ¿qué edad tenía? Como 15 años. Entonces, mi abuelo vendió su casa, entonces yo me fui a vivir con una de mis tías, con mi tía Marta, la menor de todos, que me llevaba 13 años. Pero ella tenía esta tía es la que se había ido a vivir a la casa de nosotros, bueno, a la casa familiar, pero salió de pleito con mi abuelo, su marido salió de pleito con mi abuelo, y entonces se fueron. ¿Ella era una de las hijas del señor? Sí, okay. La más chica. La más chica, ok. Sí, sus 4 hijos fueron mi mamá, un varón, Mateo, Norma y Marta. A ver, ahorita que estamos tocando ese tema, hacemos un genograma y sí me gustaría saber la composición de toda su familia. Entonces, ¿le parece si de una vez tomamos nota? Sí. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Bueno, su papá abuelo. Maurilio Rodríguez. Maurilio Rodríguez. Ok, ¿y él tenía cuántos años? Pues era un abuelo joven. ¿Cuántos años tenía en qué etapa? Me imagino que vamos a decir cuando murió. Cuando murió tenía 72, 74, ya ni me acuerdo. ¿Y falleció hace cuánto? Hace como 34, 35 años. Ok. Ok. ¿Y luego su mamá, abuela? Guadalupe Origel. Ok, ¿ya qué edad murió? Ella murió a los 45 años. ¿Eso cuánto tiene? Tiene... son 60 menos 11, 59 años, 49 años. Hace 49 años. Ok, muy bien. Luego viene la composición de sus papás.
Mis papás son Ángel Urbina. Ajá. E Irma Rodríguez. ¿Ellos qué edad tuvieron cuando murieron? Mi papá murió, bueno, no sé exactamente su edad, pero murió por ahí de los 85 años. Ok, ¿y hace cuánto murió? Hace 2 años. Ah, ok. ¿Y su mamá? Mi mamá murió, ay, no sé a qué edad murió, como a los 62. ¿Y ella hace 62, cuánto 64. Ella murió hace, ay, canijo, en el 2007. En el 2007, hace 18 años, Ajá. 16 años, 17 años, 17. Qué rápido se va el tiempo. O sea, entonces falleció primero ella. Sí, primero ella. Ok, muy bien, ahora vamos con sus hermanos. Ujú. Ok, entonces Yo soy la mayor, usted es la luego mayor, me sigue Virginia, Virginia. ¿Qué edad tiene Virginia? tiene 58, 59 años. 59, ok. ¿Y luego, María, también como usted? ella es María de los Ángeles, yo soy María Isabel. Ajá. María de los Ángeles. Nada más que sí, Ángeles, póngale si quiere Ángeles. Ajá, para Es que le diferenciar. decimos María, sí, es Ajá. una confusión. ¿Qué edad tiene? Ella tiene, Vicky 59, María cumplió 58. Ok, luego le sigue. Luego le sigue Eduardo, Ok, Eduardo, ¿cuántos años tiene? él tiene como, es que no sé exactamente sus edades. Como si Mari tiene 58, él tiene como 56 años. Ok. 56 O sea, se llevan por poquito, ¿no? Ujú. Ajá, luego de Eduardo. Sigue Edmundo. Ah, no, mentira. Sigue Rosario. Rosario, que es la más chica de las mujeres. Ajá, Rosario, ¿qué edad tiene? Ella tiene, sí, déjame ver. Mari 58, Lalo 56, Charo tiene como 54 más o menos. Ok, luego ¿quién sigue? Ahora sí, Edmundo. Que es el más grande. eh, No, el más chico, perdón. es el penúltimo. Ah, ok. El penúltimo. Edmundo tiene 52 años. ¿Son 7 entonces? Somos 7. Con usted. Conmigo, Ah, sí. ¿El Edmundo tiene cuántos, perdón? 52. Ok, y luego sigue. Ángel, que debe tener 50. Él es el más chico. Él sí es el más chico. Ok, muy bien. Pero fíjate que curiosamente para mí fueron más importantes como hermanos, o bueno, como parientes cercanos, Sus mis tíos, tíos, ¿no? que mis hermanos. Sí, vamos a esos también, Ajá. porque ellos se puede decir que la composición de sus padres biológicos con sus hermanos fueron otra familia. Así Para es. usted su familia fueron sus abuelos, en este caso que cubrieron la parte Mis de sus padres. necesidades, la educación, Ujú. todo lo afectivo, hasta las la ética, todo me dejaron. Sobre Ok. todo mi abuelo, mucha enseñanza. Ok, entonces ellos componen una familia que pues ahora sí que usted ahí no se crió ahí, pues. No. Entonces vamos ahora con los que vinieron supliendo la parte de que fueron como sus hermanos, que vienen siendo sus Así tíos. que mi familia nuclear vino siendo. Ajá, a ver, ya me dijo el nombre de su abuelo y de su abuela, bueno, sus papás de crianza, y ahora Pues mi mamá, que con ella casi no conviví. Ajá. Mi mamá fue la mayor. Luego fue mi tío Mateo. Irma viene siendo la mayor de La todos mayor los de- hijos de ellos, ¿no? Sí. Ok, ajá. Luego, Mi tío Mateo, que él fue siempre muy ausente de la casa. Mateo, ¿cuántos años tenía cuando murió? Él, déjame pensar, él murió como 2, 3 años antes que mi tía Marta. Ay, canijo, ya se me complicó la matemática. Si no, si no con el puro nombre y con eso. Ajá, él murió como a los 65, 66 años. Y murió hace
como 8 años, 8 o 9. Ok, muy bien. Luego, ¿quién sigue de Mateo? Norma Rodríguez, Norma, pues. Ajá, Norma, ¿cuántos años tenía? Norma cuando murió tenía 59 años y murió en el 2006, o sea, hace 22 años. Ok, ¿y luego quién sigue? No, bueno, 18 años creo. Bueno, yo puse que en el 2006. Ajá, Marta Rodríguez. Con la que Con se la fue a que vivir. conviví. Ok, su tía Marta, ¿cuántos años tenía cuando murió? Mi tía tenía 64 años cuando murió y murió hace 5 o 6 años, no me acuerdo. Falleció hace 5 años. O 6, no me acuerdo bien. ¿Sus hermanos todos viven? Todos viven, sí. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ellos vienen siendo sus tíos hermanos. Sí. Solamente ellos tres. Solo Norma y Marta. Porque Mateo, yo estaba chica cuando él se casó y siempre se fue, ¿no? Se fue, ajá. Ok, muy bueno, bien. dio mucha lata, pero no vivía con nosotros. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la historia. A ver, cuénteme, ¿cómo fue ya pasando esta etapa de los 15, que se fue a vivir con su tía Marta? Luego, todo eso, ¿cómo fue que conoció a su esposo? Porque dice que se casó joven. Sí, pues justo como yo me quería ir a Veracruz, era como que el tema en mi vida en ese momento, cuando tenía 18 años, porque ya iba a ser mayor de edad en mi cabeza. Entonces, como se vinieron mis papás con todos mis hermanos, entonces pues ya yo no me fui. Pero la situación en la casa de mi tía era muy tensa, porque pues ella no tenía la economía para sostenerme a mí, sostener una carrera para mí. Entonces, y yo en realidad yo no quería estudiar una carrera universitaria. Yo hubiera querido estudiar técnico laboratorista. Siempre me gustó ese tipo de carreras. Entonces, terminando la prepa, fue así como que su esposo, mi tío Mario, que también me marcó mucho en la vida, a mí y a mis hijos, él siempre decía, no, es que tú tienes que hacer una carrera. Tú vas a ser profesionista y te vas a casar con un profesionista. Para él era muy importante, entonces era lo que a mí me metía en la cabeza, pero te digo, no había la economía. Ellos eran un matrimonio joven y tenían los gastos de sus hijos, y luego yo no sabía en ese momento, pero mi tío tenía otra familia, entonces pues menos. La que llevaba todo el peso era mi tía, y las presiones, y ella andaba muy, muy nerviosa. Hubo un tiempo en que le dijeron que si no se cuidaba le iban a operar del corazón, tuvo problemas del corazón. Yo me hice cargo de ella porque había que estar al pendiente de sus medicamentos. En la noche que medicamento para dormir, y el otro día medicamento para despertarle, y su coca fría y todo. Entonces, y de todos modos yo ahí me sentía muy solo. Como yo iba en la prepa, ahí pues conviví con mucha gente, pero conviví con un muchacho que iba a los, ¿cómo se llama? A los viajes que hacíamos por parte de la prepa. Okay. Se hizo un grupo muy bonito en la prepa, entonces en aquel entonces se estilaba que se llevaba un documento a los camiones, y te prestaban un camión para salir de viaje, sobre todo quienes éramos estudiantes. Como excursiones, ¿no? Como excursiones. Y ahí yo empecé a convivir con este muchacho, pero yo no lo notaba, era de la abuela. Pero resultó que era vecino, y empecé a convivir ya que salí de la prepa, con él y con gente por parte de un amigo de la prepa. Entonces me fui de la casa, porque yo no me fui con el marido, sino que yo no quería estar en la casa, porque yo veía muchos problemas con mis tíos. Yo veía que
En la casa de mi tía Norma yo no cabía porque ella estaba recién aliviada y era como mujer prohibida para mí. Fue madre soltera y mi papá la condenó mucho mi abuelo pues la condenó mucho por eso. Me prohibieron que hablara con ella, que la visitara, pero para mí era algo bonito. Yo no veía que era madre soltera, que fuera malo, sino el hecho de tener un sobrino. Y los hijos de mi tía Marta, como convivía yo a diario con ellos, yo los veía como mis hermanitos chiquitos. Nunca los vi como sobrinos, sino como hermanitos chiquitos, o como primos pues, porque eran mis primos. Y pues yo los cuidaba, en especial a Mariana. Haz de cuenta que yo le daba de comer, le hacía todo, pañales. Si no había pañales, yo cortaba sábanas para que tuviera pañales. Me hice cargo mucho, justo porque mi tía tenía mucho conflicto con su marido, porque ella ya tanteaba que él estaba con otra persona. Y entonces había mucha presión. Y yo sentía mucha la presión porque pues ella recalaba conmigo. Nunca me maltrató como tal, pero sí era, y el tiempo que estés aquí, y Chabela hace esto, y das otro, y mucha presión sentía yo. Entonces, recargaba mucho en usted. Sí, no me decía sus problemas, pero sí sentía, yo explotaba conmigo. Entonces, y con mi papá, pues él se había ido a vivir a un cuartito muy chiquitito y yo no había espacio para mí, porque aparte él ya tenía una persona con la que él quería vivir. ¿Su papá biológico? Mi abuelo. No, abuelo. Mis papás vivían en el terreno aparte. Okay. Su papá que trató de rehacer su vida. Ajá, pero mis tías no lo dejaban, ya no sé por qué. Entonces, él dejó de hacerse cargo de usted. Sí, porque pues él ya su prioridad era la señora y los hijos, las hijas de la señora. Y mis tías haciendo corajes y no había lugar para mí. Entonces yo me fui de la casa. Y dio la coincidencia que a mi tía Norma, la que le sigue de Marta, le dieron un departamento. Entonces me fui de la casa, pero yo en realidad estaba con una amiga. Entonces mi tía Norma me ofreció: Chabela, vente a la casa, no estés con ella, vente conmigo y me ayudas con el niño y no estoy sola. Y dije yo, perfecto. Entonces me fui a vivir con mi tía Norma. Tenía un bebé chiquito. ¿Eso fue cuando usted tenía? 18 años, Okay. Todo pasó a los 18 años. Okay. A los 18 años se vinieron mis papás, a los 18 años ya me fui de la casa, me fui a vivir con mi tía Norma. Pero igual con mi tía Norma ella estaba todo el día trabajando. Se salía temprano con su niño, que tenía 1 año más o menos en ese momento, y se salía con el niño y regresaba a las 8, 9, 10 de la noche. Y yo pues me iba a la prepa en el tiempo que duró la prepa, que fue poquito. Y luego pues ya como la presión de mi tío Mario era que tenía yo que estudiar, pues estaba entendido que yo tenía que estudiar una carrera larga. Y yo ya había visto otras opciones. Yo vi que, a pesar de que ya tenía la prepa, vi que había una escuela de turismo en Altavista. Entonces yo solita fui y me inscribí y todo. Pero para esto, mi tía me llevó a la universidad y me inscribieron en un curso de arquitectura. Y yo fui como 6 meses nada más, un curso propedéutico. Y no me gustó porque era mucho el gasto de todos los insumos, no había dinero, yo andaba sin dinero. Hacía largas caminatas porque pues no había mucho dinero que me daban, o compraba papel albanene y mis estilógrafos o comía y agarraba camiones, ¿no? Entonces yo veía que no había un lugar para mí. Desde que mi mamá se murió, no había un lugar para mí. Fue de un lado para otro. De un lado a otro anduve ahí. Total que yo terminé viviendo con mi papá, porque pues con mi tía Norma no me gustaba, estaba sola todo el día, había fiestas de los compañeros, me iba yo a las fiestas, yo no tomaba, era de las más chicas porque fui en la tarde a la prepa 1 y en aquel entonces era de trabajadores, entonces era gente un poquito más grande que yo. Y a las que éramos chiquitas nos cuidaban mucho,
Entonces ellos tomaban, pero a nosotros ni nos ofrecían. Y era convivir, bailar, sano. Yo no recuerdo que alguno haya sido drogadito, como ahora que todo el mundo tiene un amigo. Vicio, ¿no? Sí, algún amigo que consume. Entonces, pero a mi tía normal le alarmó que yo llegara tarde o que no podía ella estar al pendiente de mí. Entonces agarré y me fue a dejar con mi papá. ¿Con su papá de Abuelo. crianza? Con su papá de crianza. Abuelo. Okay, ajá. Que en ese momento, como te digo que tenía terrenos, él le vendió a mis papás y vendió 2 terrenos más y él se quedó con uno, pero estaba construyendo allá y se hizo un cuartito pequeñito y allá me fue a encaramar mi tía Norma. Y obviamente yo no estaba nada a gusto porque pues allá era donde mi papá recibía a su señora novia. Y pues yo iba a incomodar y vivíamos pegaditos al terreno de mi papá y sus hijos, de mi papá biológico y su chorcha de hijos todos. Y ahí, hermanos. mis hermanos, sí. En ese momento yo traté, mi mamá biológica fue la más contenta de que yo estuviera ahí y trataba de acercarse conmigo, pero pues yo la rechazaba. Y mi papá pues no se sentía bien. Ángel, yo vivía con Aurelio, pero ahí estaba Ángel y no me trataba así como que muy bien, era muy distante conmigo. Y mis hermanas, sobre todo Virginia, era muy envidiosa conmigo. Yo vivía en un cuartito, en una camita así, chiquita, en un cuarto donde estaba mi camita aquí, la de mi papá, en un cuarto, yo creo, como de ancho, y un poquitito más alargado, ¿no? Alargado, y ahí teníamos un ropero, la cocina, la tele. La cocinita era una parrillita, una mesita, y era todo. No me incomodaba a mí eso, sino que, por ejemplo, yo no tenía cubetas. Mi papá no tenía cubetas, entonces pedía yo una cubeta para bañarme o para alguna situación y mi hermana, no, la voy a ocupar. La escoba, préstame tu escoba, no, la voy a ocupar. Y entonces era muy incómodo para mí convivir con ella porque mi otra hermana pues era distante, o sea, no estaban acostumbradas a convivir conmigo, yo no estaba acostumbrada a convivir con ellas. Y yo los veía a mis hermanos pues bien grositos, o sea, sí los quería, yo quería convivir con ellos, pero pues yo siempre anduve limpiecita, bien vestida, buenos zapatos, peinada, perfumada, y mis hermanos no. Sin embargo yo decía, pues son mis hermanos, o sea, aunque me guste o no me guste, son mis hermanos, y siempre fue esa mi idea. Entonces, pero no había lugar ahí para mí. Te digo, entonces se dio que una vez me fui con mi esposo y se nos hizo tarde y ya, me quedé con él. Y ¿De ese entonces era su novio? ¿No? Era mi novio, era mi novio, ya teníamos, cuando yo me fui de la casa, empezábamos a andar de novios. ¿Eso también aconteció a los 18? A los 18, ya casi 19. Ok. Entonces, yo me fui de la casa, pero más que nada por rebeldía, por inconformidad, porque no había un lugar para mí. Y entonces, te digo, recalé en la casa de mi tía Norma, en el departamento, pues, y viví poco tiempo con ella me fue a dejar, porque yo ya me iba con el novio, llegábamos tarde y todo. Entonces, ya estando con mi papá la primera vez que yo llegué tarde, se me hizo tarde con el novio, pues ya no quise regresar porque mi papá yo le tenía mucho miedo. Yo llegué a ver cómo él le pegaba a su hija, la más chica, y le pegaba hasta que la privaba. Bueno, era mal portada pues también ella, pero a Marta. Ajá, es lo que estoy viendo. Ajá. Sí, yo hasta donde fue la única que le pegó, pero ella era groserilla. Era buena muchacha, pero sí era grosera. Y yo veía cómo le pegaba y pues la privaba. Entonces pues yo siempre... Entonces ya no regresó más que nada por miedo. Okay. Sí, y entonces pues ya me fui a vivir con mi marido. Nos fuimos a vivir a la casa de su hermano, que vivía con su hermano. Y ahí estuvimos menos de un año.
En menos de un año me volví a ir a vivir con mi tía Norma, pero ya con marido y embarazada. Se regresó con su tía Norma. Con Norma al departamento porque ella vivía sola, Al año, más o menos. como a los 20 se puede decir. No, o bueno, sí, como a los 20 años, sí, porque ya iba yo panzona cuando ¿Se casó? ¿O? me casaron. Vivíamos en el departamento de mi cuñado y vivían solo ellos dos, mi cuñado y mi esposo. A mi cuñado recién lo había dejado su esposa, pero pues ya ni en cuenta con esos temas, me vine a enterar después. Entonces, un día, me acuerdo que un viernes, antes de las vacaciones de Navidad, era 19 de diciembre, viernes, tocan la puerta, sale mi esposo, era mi papá Maurilio, y le dijo, vístanse porque nos vamos al registro civil. Y mi marido, sí señor, y yo, ¿cómo? Sí, está bien, sí papá, lo que tú digas. Y y nos llevó a casarnos a Temisco. Ya habían arreglado todo, mi tía Norma tenía una conocida ahí. ¿Eso antes de que naciera su bebé? Ah, sí. Fue como al mes, yo creo, que me fui. O sea, el mes que se juntó, luego los casó. Porque dijo, tú no vas a estar a la deriva. Él viendo mi bienestar. Sí, como le había pasado a su tía Norma, ¿no? Ok. Y a mi mamá también, que se dejaba y no se dejaba y todo. O sea, cada hijo se la agotaban en la casa y todo eso. Y ya nos casamos y ya entonces ya empecé a vivir con él, con mi marido. Y mi marido tomaba mucho. Desde joven. De joven tomaba mucho. Okay. Pero la temporada que estuvimos recién casados, él casi no tomaba. Sí llegó a tomar, pero muy poco. Y como yo me embaracé prácticamente luego, nos casamos. De hecho, pensaron que nos casamos, que nos juntamos porque yo estaba embarazada, pero en realidad no. Él fue bastante respetuoso conmigo. ¿Durante su noviazgo? Sí, fue respetuoso conmigo. No es como que anduviera queriendo tener sexo conmigo al principio. ¿Esto ya pasó cuando ya se fueron a vivir juntos? Poquito antes, pero normal. Ya teníamos tiempo viviendo juntos. Y ya me había descorazonado de que no me iba a ir a vivir a otro lado y cosas así. Y entonces nos fuimos a vivir con mi tía. Yo ya iba embarazada y todo ese tiempo mi marido estuvo controlado. ¿Y por qué decidieron irse a vivir con su tía? Porque ella me ofreció que íbamos a estar más cómodos, que iba a estar yo sola todo el día. Acá también estaba sola todo el día. Pero como que a ellos no les gustaba la idea de que estuviera incomodando a la familia de él. Entonces, somos una familia que siempre vemos entre nosotros por los miembros de la familia. Okay. Entonces, pues qué mejor lugar que estar con mi familia y no con la de él. Aparte, pues ellos ni conocían la familia de él, no sabían si eran buenos, si no eran buenos. A mi marido lo tenían por malandro. Entonces, Sí, estaban viendo entonces por su bienestar. Okay. Pero pues mi marido ya tenía trabajo, ya era tornero en ese entonces y trabajaba, era regular, no era, o sea, sí tomaba, pero no era de los que faltara por tomar desde soltero. Entonces, ya nos fuimos a vivir con ella, yo le guisaba a ella, guisaba para todos y ella pues se iba a trabajar y llegaba en la noche. Al otro día, ese día cenaba, se llevaba lunch de lo que yo guisaba y se iba. Pero mi papá terminó de construir su casa en el terreno, entonces vivía solo. Para ese entonces la mujer nunca se decidió irse a vivir con él. Y se puso malo, le dio parálisis facial y se fue al departamento con nosotros. Ahí mi tía lo cuidó, lo cuidamos pues entre las dos. Entonces mi tía decidió irse a vivir con él a su casa y nos dejó solos en el departamento. Okay. Y entonces desde entonces ya vivimos solos, mi marido y yo. Y con los altibajos él era muy violento
Y ya que cuando nació mi bebé, pues todo felicidad, él era el hombre más feliz. Él quería niña, pero pues fue niño y lo recibió bien, todo normal, trabajaba para mí. Yo nunca le exigí, pero desde que nos casamos, él siempre me dio su sueldo y yo le daba para sus camiones. Okay. Si él se guardaba algo de dinero, nunca me lo dijo. Pero pues yo veía que no traía dinero, que yo le iba dando para sus camiones, y él me hizo responsable del dinero. Te digo, me daba así, tal y a veces hasta me lo daba todavía engrapado en su hoja de que les daban, su recibo de pago. Ajá. Y siempre fue así. Nace mi hijo y nos quedamos a vivir solos y siempre fue así. Yo era muy mala administradora, entonces siempre me hacía falta dinero y empecé a vender en lo que era mi incipiente tianguis de la ciudad de Chapultepec, pero nosotros veíamos cómo nos las arreglábamos siempre solos. Y después a mi marido le dieron departamento en Las Torres y nos fuimos dejamos el departamento de mi tía, le dimos, ya ni me acuerdo si le dimos las gracias, pero lo dejamos y nos fuimos a Las Torres. Y de ahí mi esposo, todo fue muy estable, con un poquito de altibajos. Hubo un incidente antes en Ciudad Chapultepec, todavía en el departamento de mi tía. A mí mi papá me crió como medio machorra. Íbamos al rancho, tiraba con pistola, cosas así, siempre veía yo el box con él. Siempre me decía cómo defenderme, o sea, así un poquito. Y entonces hubo un día en que mi marido, ¿cómo estuvo? Había discutido con mi marido por cualquier cosa. Entonces, en la noche, yo me dormía con la cama del bebé pegado a mí, y me acuerdo yo que oí ruidito de él, entonces me enderecé para verlo, pero a través de las rejas de su cuna, y entonces me incorporé, me senté, y mi marido dijo que estaba molestando al niño, y yo le dije que no, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces él nos paramos, ya discutiendo, y entonces él agarra y me pega a puño cerrado en la cara. Y me acuerdo yo que, o sea, no fue grave, no fue un asunto ni de celos, ni de... Yo no sé si él estaba tomado o drogado, no lo sé, porque ya después me enteré que él fumaba marihuana, pero no sé si otras drogas. Y las había dejado. No sé si sería eso o se le botó la canica. Y me acuerdo que estaba oscuro y me acuerdo que me pegó y hasta recaló mi cabeza con la pared. Y en ese momento yo ya ni discutí con él porque dije, se me va a poner el ojo morado. Y entonces me espanté y corrí, me le zafé y corrí al refrigerador. Tenía yo un traste grande con hielo y dije, me lo voy a poner en el ojo. Saco el traste, agarro un cuchillo y empiezo a pegarle al hielo para ponérmelo. Pero teniendo yo el cuchillo y golpeando, o sea, yo dije, y le gritaba yo, me pegaste, y yo, ¿te atreviste a pegarme? Entonces, dije yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me va a ver la familia golpeada? ¿Cómo voy a hacer, o sea, hacerme responsable de que dejé que me pegara? Y entonces me le fui con el cuchillo. Le lastimé la mano, se le rompieron unos tendones de los dedos y se espantó mucho. Se espantó tanto por ver su sangre, él es de los que se impresiona mucho con la sangre, que hasta se desmayó. Al otro día temprano él se fue al Seguro Social, eso fue en la madrugada, ese mismo día, pero ya temprano se fue al Seguro Social, le dieron una semana de incapacidad, me pidió perdón y todo, y me quedé yo encerrada porque cómo salía yo con el ojo morado. Y ahí encerrados los tres, mi hijo, mi marido y yo en la casa, ya no hubo incidente,
¿Lo hablaron o quedó No, así? no, nunca habló nada con mi marido. Así se quedó, yo me quedé, yo porque no me viera la familia. Él, no sé por qué, pero él entendió que yo no iba a ser alguien que él golpeara. Después de eso ya jamás intentó pegarme. Después volvimos a pelear y le aventaba yo los platos, le aventaba yo todo, pero nunca me volvió a tocar. Y eso fue nada más una temporada ahí en ese departamento. Se puede decir que el comienzo, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí nos fuimos a vivir a Las Torres, al departamento que le dieron el Infonavit. Y él trabajando todo el tiempo, y en ocasiones había temporadas que tomaba y era bien incómodo porque pues dejaba la casa sola, yo no sabía si algo le pasaba. Yo siempre he sido muy preocupada por eso. O sea, que tomado le llegue a pasar algo, que pase pues una desgracia, ¿no? Pero pues hasta ahorita pues el borracho siempre tiene suerte. Y no, sí le pasó, pero recientemente, bueno, hace como, ¿qué será? Cuando murió mi tía, Marta. Y hemos tenido un matrimonio estable, pero también yo jamás fui a quejarme con mi familia, ni me quejé con la familia de él, ni nada, porque yo siempre dije, a mí nadie me escogió el marido, yo los decidí casarme con él, ahora yo me atengo a las consecuencias. ¿Es feliz? A ratos, sí. Sí, yo considero que sí, no le pido mucho a la vida. Vengo de una familia, sobre todo de influencias de mi tío Mario, que fue una influencia muy fuerte, en donde es importante tener dinero, es importante tener estatus, es importante. Ellos han luchado mucho por eso. Y yo, por otro lado, viendo a mi origen, mi familia biológica, yo digo, pues no somos la gran cosa, pero no estoy abajo como mis hermanos, ni estoy tan arriba como mi tío. A mí no me gustó el hecho de que para mi tío y su esposa era muy importante tener cosas materiales, y ellos hacían lo que fuera por tener carro, por tener ropa, por tener relojes de marca, y a mí eso me desesperaba. De hecho, por eso me salí de la casa de mi tía, porque era para mí desesperante que ella estuviera buscando siempre el carro, la ropa de marca, cosas así que para mí no eran importantes. Mi marido no tiene título, es tornero, gana bien, ha habido temporadas que ha ganado muy bien, pero yo nunca me consideré, sobre todo cuando él tuvo un buen trabajo y tuvimos lo que hubiéramos querido, nunca me consideré ni en un buen estatus ni nada, soy sencilla, así que me conformo con tener un buen sillón, una buena almohada y vivir cómoda. ¿Cuál es la composición de su familia? ¿Cómo se llama su esposo? José Pedro, Pedro Juárez, nunca le digo José. ¿Qué edad tiene? 67 años. Ok, ¿y sus hijos? Augusto Juárez. ¿Qué edad tiene? 40 años cumplió. ¿Tiene más? Sí, Marisa Juárez. ¿Qué edad tiene Marisa? 34 años. ¿Tiene más? No, hasta ahí. ¿Tiene 4 dos? perros. Ok, y entonces se llevan por 6 años. Ok. 6 años y medio. Muy bien. Pues hasta ahorita vamos bien, vamos componiendo su historia clínica. Yo me imagino que con esta cita anterior y la cita de hoy ya completamos su historia clínico. Se compone por dos partes. Se trata de que ahorita voy a conformar su historial clínico, y ya la próxima sesión que tengamos, que va a ser dentro de 15 días, vamos a empezar con la intervención. Ahora sí ya empezaríamos con lo que se llama la terapia, ¿sale? Sí. Entonces pues vamos a dejar hasta Sí. aquí, y pues nos vemos dentro de 15 días.
pues cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que se le ofrezca, pues ahí están los teléfonos y nos pueden marcar. Ajá. Sí, muchas gracias. Sí. Ajá. ¿Tienes un recibito? Sí, aquí está. Para que le tome un... Bueno, vamos a comenzar. Déjame hacerlo aquí.